Entonces vamos a sentar un poquito más el concepto de lo que es un circuito electrónico o eléctrico para que ustedes vayamos adentrándonos ya al tema, ¿sale? Entonces, decimos que escuchado hablar de varios tipos de circuitos. Un circuito cerrado, circuito abierto, circuito impreso, un cortocircuito, circuito de carreras, un circuito cerrado de vigilancia. Bueno, todos esos términos hacen alusión a un elemento que tiene un inicio, como lo tenemos aquí, un medio, una forma, como ustedes le quieren llamar, que tiene un inicio y que tiene un final, ¿sale? Entonces aquí tenemos el inicio y aquí tenemos un destino, un final y tenemos un medio con el cual se interconecta ese circuito y tenemos componentes que lo integran, ¿sale? Entonces, un circuito es un conjunto de componentes conectados entre sí, ya sea serie o paralelo, ya hablábamos de eso en la clase pasada. Y más o menos relacionábamos todo con este dibujito. Decíamos que los componentes de un circuito es un conductor, que es el medio, la resistencia, voltaje y corriente. Son 4 elementos que vamos a conformar de un circuito, ¿sale? Entonces, también decíamos que tiene un sentido. Y bueno, para asentar bien este tema, voy a empezar explicando esta parte. Más permítanme mover estas barras que me estorban aquí. Entonces, vamos a concluir con un circuito. Un circuito eléctrico en particular. Es un diagrama, es una forma, es un elemento que está compuesto por 3 componentes. Un generador que marca el inicio de lo que es el circuito. Un conductor que es el medio por el cual se mueve lo que se genera, ¿sale? Y un receptor, que son los componentes que van a integrar ese circuito eléctrico, ¿sale? Bueno, ustedes lo pueden apreciar un poquito más acá. Ahorita les voy a acercar la pantalla. Me borro estos dibujos feos. Les voy a acercar un poquito la pantalla. Acá de este lado. ¿Cuántos de ustedes conocen este tipo de circuito o lo han visto en sus casas? Bueno, una corriente que ingresa, ¿sale? Que puede ser desde que ustedes aprendan el interruptor de su cuarto. Por ahí empieza a circular una diferencia de potencial que ese no es más que el voltaje que, se, que empieza a circular electrones por durante este medio que está aquí, ¿sale? A lo largo de este medio circulan los electrones hasta un elemento que lo vimos acá bajito. A ver, déjenme, permítanmelo. Un receptor, ¿sale? Entonces, esta figura tiene un generador, que es esto, que ya dibujé con rojo, esto, donde va a hacer que los electrones fluyan por un conductor, ¿sale? Hasta este elemento que es un receptor. El receptor va a hacer que circule la corriente eléctrica y aquí los electrones brillan o se mueven con tal intensidad que generan un tipo de energía que nosotros le llamamos energía eléctrica, digo luminosa, perdón, ¿sale? Entonces, hasta llegar a la diferencia de potencial que es marcado por 220 X voltios, lo como lo quieramos llamar, y una diferencia de potencial de 220 a cero. Ahorita ya va a ir tomando más sentido y más forma eso. Entonces, ese es un ejemplo claro de un circuito eléctrico que ustedes ya usan, que ustedes ya tienen en casa, ¿sale? Bueno, qué es un generador o a qué nos referimos con un generador? Bueno, en términos electrónicos nos vamos a referir a un generador eléctrico, ya sea de los que sean plantas de luz, ya sea una corriente que llegue a nuestras casas, como el que muestro aquí, o el generador, ¿sale? Por lo regular lo representamos con la abertura de ese switch como el generador, o entre comillas, ¿sale? Ese generador va a tener un voltaje, aquí está,
son términos nuevos que estamos empezando a hablar y que ahorita vamos a sentar más el tema, por eso es que quiero introducirlos a esto. Dentro de un circuito vamos a encontrar términos como voltaje, como resistencia, aquí está, como corriente. Ahora, para entrar a esos temas, pues hay que empezar a definir qué es qué son cada una de ellas. Bueno, un voltaje que es obtenido por el generador, aquí está el generador y aquí está también, ¿sale? No es nada más que la diferencia de potencial. ¿A qué me refiero con diferencia de potencial? Bueno, a la diferencia de la magnitud con la que inicia a empujar los electrones a lo largo de un conductor, de la diferencia que hay entre 220 a cero. Esa diferencia va a marcar que la corriente que va a fluir por ese circuito se empiece a mover, ¿sale? Hasta llegar a la diferencia de potencial, que en este caso va a ser cero. De una magnitud de 220 que está acá abajo a una magnitud de cero, ¿sale? Entonces, esa diferencia de potencial va a ser lo que nosotros vamos a conocer como voltaje. La energía con la que empieza el generador a transmitir la corriente por ese circuito. A eso le vamos a llamar voltaje. La diferencia o la potencia con la que el generador envía los electrones por todo el circuito, a eso le vamos a llamar voltaje. A esos electrones que se mueven le vamos a llamar corriente. Esa corriente es es la que se encarga de moverse, de accionar a esos electrones positivos, negativos, de tal manera hasta que produzca una energía. Esa energía en nuestras casas las vemos reflejadas como energía luminosa por medio de un foco. En algunas ocasiones las encontramos como energías caloríficas, como aquí está, lo veo en el otro, es lo que encierro, ¿sale? Hasta llegar a su diferencia y por lo regular y siempre debe de aterrizarse a cero. Esa diferencia va a marcar que la corriente fluya por ese medio, ¿sale? Por ese circuito. Cuando no existe una diferencia de potencial como en la figura de arriba, ahorita voy a borrar los dibujos, cuando no existe una diferencia de ese voltaje o de ese potencial del cual nosotros estamos hablando, cuando la diferencia sea de 0 a 0 y 0 a 0 y no existe una diferencia como tal, entonces los electrones no se van a mover, ¿sale? La corriente no va a fluir y el foco pues no va a prender, ¿sale? Esto no va a prender. Ahora, cuando haya una diferencia de potencial, o sea, cuando exista un voltaje dentro del circuito, cuando varíe de inicio, un voltaje de inicio o un voltaje de final, nosotros vamos a tener una diferencia de potencia. Por lo consiguiente, se está aplicando un voltaje. Estamos conectando a la luz, a la corriente eléctrica. Entonces, cuando hay una diferencia de ese voltaje, entonces sí existe la corriente. Los electrones se empiezan a mover para arriba y para abajo, produciendo algún tipo de energía, que a veces es traducida energía eléctrica, luminosa, eléctrica y calorífica, a lo mejor en algún otro tipo de energía, ¿no? Entonces, eh, eso produce que haya una diferencia de potencial. Bueno, también existe una resistencia. Esa resistencia es el foco, ¿sale? O en algunas ocasiones vamos a encontrar otro tipo de componentes que también se consideran resistencia, ¿sale? Entonces, esa resistencia impide el paso de esos electrones. Entonces, necesito que vayamos aclarando un poquito esos conceptos. Aquí adelantito todavía vamos a firmar un poquito más ese. En resumen de lo que les trato de explicar de lo que es un circuito, es que un circuito eléctrico es una interconexión, ¿sale? Aquí abajo lo voy a dejar en la diapositiva. Un circuito eléctrico es una interconexión de elementos. ¿Qué elementos va a haber? Bueno, en primer lugar, algo que genera un voltaje. Podemos decir que es un generador o una pila. Eso, aquí está una pila. Bueno, ahí se ve claramente que es una pila casi. Voy a poner pila para que no. Que es un voltaje.
una resistencia que puede ser traducido como un foco que irradia energía luminosa, ¿sale? Y un flujo de electrones o lo que nosotros lo llamamos como corriente. Esa corriente es la que va a estar fluyendo por todo nuestro circuito, brincando, saltando para generar movimiento de electrones y a su mismo poder generar algún tipo de otra energía. ¿Sale? Entonces, en definición, quédense con esto. ¿Qué es un voltaje? Es la capacidad que tiene un circuito para impulsar electrones. ¡Fum! Es la energía con la que se empujan esos electrones. El medio contiene electrones positivos y negativos. Bueno, ese punch que hace que esos electrones se muevan y brinquen como locos, pues es el voltaje. La velocidad con la que se mueven esos electrones se le llama corriente. La resistencia, que es lo que se opone al flujo de electrones, lo vamos a llamar como va, así como su nombre lo dice, resistencia. Entonces quédense con estos conceptos, los vamos a ver más adelante y va a tomar un poco más de sentido. Y bueno, esto ya se los dejé de tarea, algunos de ustedes ya me lo entregaron, es como paréntesis dentro para que nos vayamos adecuando. ¿Qué son estos componentes que integran a este circuito que yo pongo ahí? O que estamos, bueno, esos componentes pueden ser estos que ustedes ya investigaron. Son dispositivos electrónicos, ¿sale? Que conforman a un circuito eléctrico. Entre ellos, ahorita vamos a ver algunos rápidamente que se clasifican según su función: sensores, actuadores, controladores, ¿sale? Sensores recogen la información, solamente son dispositivos encargados de recopilar información, como los que hacen entrevistas, ¿sale? Ellos nada más recopilan información. Controladores son aquellos que analizan y controlan esos datos que el sensor recoge, ¿sale? Actuadores son aquellos que producen una acción una vez recaudado el dato, analizado y realizan una tarea, ¿sale? Entonces, son dispositivos que vamos a estar utilizando y que es necesario que los vayan conociendo, nada más. Según la estructura física, también se clasifican en discretos e integrados, ¿sale? Eh, los discretos son aquellos que están encapsulados uno a uno en el caso de los resistores. Los discretos son aquellos dispositivos que solamente son un elemento, ¿sale? La resistencia, los diodos, los transistores, los condensadores, ¿qué más? Bueno, etcétera. Solamente están compuestos por un solo elemento y esa es la única función, el elemento que hay dentro de ellos. Los integrados son dispositivos electrónicos que dentro de sí mismo, como el de la imagen que les voy a mostrar ahorita, como dentro de esta figura que les muestro ahorita, no hay un solo componente electrónico, sino hay varios componentes electrónicos dentro de estos. Estos ya son capaces de tomar decisiones por sí mismas, a diferencia de los discretos que hablábamos hace ratito, de los componentes discretos, ¿sale? Que no son capaces de tomar una decisión, pero que tampoco son eh, están compuestos por otros componentes electrónicos, ¿no? Ellos son atómicos, por así decirlo. Solamente es un componente electrónico y hasta ahí. Los integrados ya contienen más componentes electrónicos. Esta es su clasificación según su estructura. Según el material que es de base de fabricación, conductores y semiconductores, ¿sale? Entonces, vamos a dejarla ahí porque todavía me falta más. Otra clasificación de estos componentes según su funcionamiento: pasivos y activos, ¿sale? Los que generan ganancia y aquellos que son capaces de controlar la ganancia. No generan ganancia y sí generan ganancia. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican. Los componentes activos, los que son capaces de generar ganancias, son los diodos y los circuitos integrados. Los diodos son dispositivos semiconductores que tienen un sentido o una polaridad, chicos, ¿sale? Son capaces de detener y regular el paso de electrones dentro de un circuito, ¿sale?
o de un lado no permite el flujo de corrientes. Permite el flujo de un lado hacia otro y del otro lado hacia el otro lo impide, ¿sale? Entonces, dentro de esos diodos vamos a encontrar los diodos Zener, detectores de baja señal, rectificadores, emisores de luz, como son los LEDs que ya conocen algunos, los diodos láser, estabilizadores, los diodos infrarrojos, etcétera. Son algunos componentes que es bueno que los vayan conociendo porque algunos de ellos los vamos a ocupar, no todos. Vienen los circuitos integrados, los que les digo que son capaces de producir, de pensar entre comillas, son formados de material semiconductor, ¿sale? Y dentro de ellos hay más componentes electrónicos. Vienen los pasivos, que son los que normalmente vamos a utilizar, no generan una ganancia, no son muy, ¿cómo les diré? No retienen energía como tal. Administran, sí. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Dentro de los elementos pasivos encontramos a la placa de pruebas. Es una placa que vamos a utilizar y la pueden ver en la imagen para realizar circuitos. Eh, bueno, tiene orificios, tiene rutas, canales para conectar nuestros circuitos mediante cables, mediante algunos conectores que ya los venden creados. Bobinas son capaces de generar campos magnéticos. Bueno, vamos a utilizar unos de ellos también en algunas prácticas. Interruptores permiten o niegan el acceso dentro del circuito, ¿sale? Reles es un tipo de interruptor que controlan energías grandes, ¿sale? 110, 220, que por lo regular tenemos energías eléctricas más altas. En electrónica vamos a manejar eh, voltajes de 5, de 8, de 12 voltios a mucho más, 24 por mucho, son voltajes que vamos a andar manejando. Entonces, cuando nosotros queramos controlar voltajes más altos como la de la luz eléctrica que tenemos en casa, vamos a utilizar un tipo de interruptores de capacidad de controlar capacidades grandes. Vienen los capacitores o condensadores, como ustedes les llaman. Se utilizan principalmente como filtros de corriente continua, ¿sale? Esto no retiene energía, pero es como un regulador de energía, ¿sale? Este tipo de dispositivos te van a permitir que la energía no fluya directamente, sino que haya un filtro y esas variaciones de energía no dañen a tu circuito eléctrico. Entonces, también son importantes dentro de la electrónica. Son electrolíticos y son cerámicos. Unos son como tipo lenteja y unos son como tipo Coca-Cola o un producto enlatado. Tienen polaridad los electrolíticos, los cerámicos no tienen polaridad, ¿sale? Algunas características que es bueno que las conozcamos, pero que las vamos a usar y ahí es donde vamos a entender más esto. Eh, Viene un elemento muy común, muy utilizado dentro de lo que es la electrónica, que son los resistores, y ahí vamos a hacer otro paréntesis dentro del paréntesis. Los resistores son un tipo de componente electrónico que impide o que reduce el paso de corriente eléctrica por un circuito. Su manera de, ¿cómo se llama? De encontrarlos en un circuito va a ser así como este dibujito. La representación va a ser con una R y su valor o con qué es medido los resistores o con los cuales trabajan, el valor de medida que trabajan son los ohmios. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Hay dos tipos de resistores, los fijos que vamos a encontrar aquí y los variables, ¿sale? Los fijos que reducen el paso de los electrones o de la corriente eléctrica en un circuito que no cambia, siempre va a reducir de la misma manera. Y los variables que entre ellos el potenciómetro, que es el más usado, que tú puedes variar la cantidad de electrones que fluyen y obviamente pues la intensidad tal vez del sonido de un timbre, de la luminosidad de un foco, del movimiento de un servomotor. Ese tipo de resistores nos ayudan a controlar ciertos eventos dentro de la electrónica. Ya ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante en las prácticas más que nada, pero es importante que los conozcan. Ahora, alto.
Antes de seguir, algo que es importante y yo lo tomo muy en consideración porque vamos a utilizar uno de los elementos más utilizados van a ser las resistencias, que es uno de los componentes básicos dentro de un, este, de un circuito eléctrico. Obviamente el resistor, la resistencia no es el único tipo de resistor que existe. Un resistor puede considerarse como un foco, puede ser considerarse también como un condensador o un interruptor es un resistor también. Entonces, en general vamos a catalogar como este tipo de componentes como resistores. ¿Por qué? Porque impiden el paso de la corriente. Unos la impiden para evitar descargas, unos la impiden para evitar el consumo, otras la impiden para que no dañe otros componentes electrónicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, dentro de los casos prácticos, chicos, vamos a encontrar las resistencias. ¿Sale? Las resistencias es un punto muy importante que hay que tomar, por eso le puse alto y dentro del paréntesis abrimos otro paréntesis para identificarlos. ¿Sale? Entonces, por lo regular, las resistencias cuando ustedes vayan a comprar van a tener esta forma. Esta forma que ustedes ven aquí. ¿Sí la identifican? ¿Sí la identifican? A ver, que alguien me comente algo, que alguien me diga algo. Estoy hablando solo. Sí, Sí, sí la identifican. ¿Uno de ustedes conocen este dispositivo? ¿Lo han visto en algún momento? Nadie conoce ese dispositivo, nadie lo ha visto. En el chat nadie me dice nada. Solo Isabel. bueno, yo lo he visto, lo que son, a veces puede ser las lavadoras, las televisiones. Ok, en Lo esas usé una hay. vez en un proyecto que lo usé igual en un proyecto para la luz. A Ujú. través de eso me hizo una resistencia. Pues en eso los he visto yo. Ok, Que es lo que gracias. Exacto. De hecho, la mayoría de los componentes electrónicos, tu celular, los cargadores, la tele, los estéreos tienen este tipo de componentes, son muy básicos. Bueno, los van a ver o los van a encontrar como esto. Es triste que a veces no podamos estar en físico, pero bueno, ni los tengo aquí porque están en la universidad, ni he ido. Eh, entonces, los van a encontrar como la figurita que está ahí, ¿sale? Entonces, los van a encontrar por colores. En la mayoría los industriales ya no vienen porque, bueno, como su nombre son industriales, ya no hay modificaciones. La soldadura que utilizan ellos, el dibujo de los circuitos, todo eso, ya es industrial, ya casi no mete mano humana para hacerlo, ya es máquinas. Inclusive el soldar, a veces un componente de la lab es micro, son muy pequeños que a veces en lugar de componerlo, los componemos más. Entonces, pero bueno, pasando a esto, vamos a encontrar resistores de este tipo en donde van a tener por lo regular, ¿sale? Voy a decir por lo regular, cuatro colorcitos como el de la imagen. Uno a la izquierda, o bueno, van a tener de un lado que van a encontrar que están amontonados un paquetito de cintas de colores y uno que va a estar siempre solito, ¿sale? El huerfanito. Entonces, esas tiras de colores van a representar un número. Ese número va a representar eh, el valor de nuestra resistencia. El valor de la resistencia va a ser eh, la cantidad con la cual va a reducir el paso de los electrones dentro de nuestro circuito eléctrico. Dentro de eso que Se tú trabó, viste. profe. Ay, perdón, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan? Perdón. ¿Ya? Sí, ya. Ok. Dentro de lo que ustedes han visto dentro de un televisor, dentro de un carrito de juguete, eh, van a estar este tipo de resistencias, ¿sale? Y las vamos a ocupar. Entonces es importante que aprendamos a medirla. Entonces, los primeros dos números del paquetito de cintas que vienen juntas van a indicar el valor casi, casi, ¿sale? Indican un número. Ahí lo dice aquí en la parte de mi diapositiva. En la parte de mi diapositiva dice que ah, aquí indican números, los dos primeros. El tercero va a indicar un multiplicador.
¿A qué me refiero con multiplicador? Bueno, con multiplicador me refiero a la multiplicación por la unidad de medida que tienen las resistencias. Ahorita vamos a ver también eso en el teorema las leyes de Ohms. Es la multiplicación por el número. Vamos a efectuar una multiplicación de este número que se forma con estas dos cintas. Y vamos a obtener su valor, ¿sale? Y multiplicarlo. Y la tolerancia, que es el que siempre va a estar huerfanito al último, la cinta de color que siempre va a estar huerfanito al último. Sin más ni más, vamos a pasar a un ejemplo, porque se nos acabó el tiempo casi. Entonces vamos a decir que si yo tengo una resistencia como la que aquí les mostré, aquí, ¿sí lo ven? Y en esos colores tengo, en la cinta de colores, los tres que están solitos, los tres que están juntitos, es rojo, café, rojo. Yo voy a decir que, reitero lo que dice acá arriba y dice, los primeros dos indican un número. Bueno, me voy a mi tabla de colores, que se las voy a dejar aquí cuando hagan los ejercicios. Les voy a dejar aquí para que lo hagan. Dice que la primera banda de color es un rojo. El rojo me representa un número. Aquí está, miren. Y me representa un 2. ¿Sale? Me dice que sigue un café. El café también representa un número. Estos dos van a representar números. Y me dice que es el café o marrón, como ustedes lo conozcan, es el 1. Ya no se escucha, profe. Oh, ¿me escuchan? Sí, sí, ya. Ya, ok, nada más es algunas variaciones. No, mi red no es muy buena como la de muchos, ¿sale? Pero bueno, seguimos. El color rojo va a hacer referencia al multiplicador. Si recordamos la diapositiva anterior, aquí está el multiplicador, ¿sale? Este es el multiplicador. Entonces me dice que es un color rojo. El color rojo me dice que lo multiplique por 100 ohms. Entonces yo voy a multiplicar el 21 por 100 ohms, ¿sale? Y el resultado de eso me va a decir que tengo 2100 ohmios, ¿sale? Ese es el valor de mi resistencia. Entonces, cuando ustedes vean una resistencia así, sean capaces de entender qué valor tiene, ¿sale? El dorado, el último, me va a identificar la tolerancia. El dorado en nuestra tabla va a identificarse como el más menos 5% de tolerancia. ¿A qué me refiero con tolerancia? Como cualquier dispositivo, como las gasolineras, como todos dicen, pueden tener ciertas fallas, ¿sale? Entonces, esta resistencia puede reducir el paso de la corriente desde 2000 más o menos, no he calculado el 5%, pero más o menos desde los 2050 amperios hasta los 2150 amperios. Esa es la tolerancia, como puede variar tantito su valor, un 5% para arriba, un 5% para abajo. Es dependiendo la calidad del material. Entonces, por eso establecen ese tipo de unidad. Otro ejemplo rápido, porque ya se nos está yendo el tiempo. Tenemos otra resistencia como el que ven aquí en la imagen, ¿vale? Pero ahora en lugar de tener los colores de hace rato, tiene un rojo. Un rojo que recuerden que estos dos primeros van a representar un número. Y esto va a representar un multiplicador. Y el último va a representar una tolerancia a fallos. Mi corrección es inestable, sale, ni modo. El rojo tiene un valor de 2. El rojo tiene otro valor de 2. El naranja es el multiplicador. Me dice que lo multiplique por 1000 ohmios. 1, 2 y 3. 1000 ohmios. ¿Sale? El naranja. Aquí está, miren. Ahí está. Entonces yo hago esa multiplicación y me sale 22,000
22,000 ohmios, ¿sale? Solamente le agrego estos 3 ceros a la multiplicación. Entonces, me dice que es así, que el valor de mi resistencia con estos colores tiene un valor de 22,000 ohmios. Pero bueno, ¿para qué sirve esta tablita? Bueno, para no utilizar valores muy grandes. Vas a llegar a la tienda electrónica y vas a decir, me da una resistencia de 22,000 ohmios. Pues sí, está bien. Y si sabe el que vende, te va a interpretar bien. Pero si no, lo más conveniente es siempre convertirlo a... Ay, perdón, ¿dónde está mi? Aquí está. Lo regular siempre es convertirlo a K. K ohmios o kilo ohmios. Lo van a encontrar más así. Entonces, yo para convertir eso a kilo ohmios, tengo que utilizar la base 3. 10 elevado a la 3. O multiplicarlo o dividirlo entre 1000. ¿Sale? Dividirlo entre 1000. Para eso, pues bueno, si yo sé que el 1000 es una base 3, voy a cambiar el punto decimal 1, 2 y 3. Y me queda que tengo 22K ohmios. Con una tolerancia de más menos 5%. Me dice el 5% que puede tener un poquito menos de 22K ohmios o un poquito más de 22K ohmios, ¿sale? Entonces, ese es un ejemplo. Vámonos con el otro ejemplo. Otro ejemplo. Ahora me dice que tengo un número, un color rojo, que recuerdan, estos dos números van a marcar un número. Este número va a marcar el multiplicador y este número va a marcar la tolerancia. Rojo. Y yo les voy a dar las tablitas para que resuelvan los ejercicios, no se preocupen. Rojo me dice que es el 2, el violeta me dice que es el 7, aquí está, el 7. Y el multiplicador es marrón o café, lo voy a multiplicar por 10 ohmios. ¿Sale? Entonces yo al hacer este multiplicador me dice que tengo una resistencia que tiene esos colores, tiene un valor de 270 ohmios. Y ese no es necesario convertirlo. Si lo quisiéramos convertir, pues obviamente tengo que pasar a kiloohmios, tengo que utilizar una base 3, una base 10 elevado a la 3, lo que significa que esto lo divido entre 100 o este puntito decimal que no se utiliza lo recorro 1, 2 y 3. Entonces, esto convertido a kiloohmios significa que tengo 0.27 K ohmios o kilo ohmios. Dale, pueden convertirlo o pueden dejarlo así dependiendo el ejercicio que es lo que se los pida, pero así lo pueden resolver. Ahora, voy a mandarles unos ejercicios con las etiquetas bien dibujaditas, no así como yo se los explico, y los van a resolver en casa. Les voy a mandar las tablitas, no se preocupen, para que las vean y de ahí empiecen a calcular los valores de las resistencias y cuando lleguemos a la otra etapa la podamos, desarrollar bien, ¿sale? Entonces puedan interpretar bien las métricas. Entonces, vamos a continuar con el resto de la actividad. Y aquí esta es la resistencia de las tablas que les voy a enviar y van a hacer unos ejercicios, ¿sale? Entonces, pues me queda como alrededor de un minuto. Sigue el siguiente tema, ley de Ohm. También se los voy a dar hoy, no en clase, pero ya grabé la clase. Se las voy a mandar para que la vean, para que la chequen. Vamos a tratar un poquito acerca de esta ley. Me queda un minuto, les voy a explicar. Voy a tomar asistencia por WhatsApp. Ahorita les mando mensaje para que él la tome. Vamos a hablar un poquito de las leyes fundamentales de la electrónica. Dentro de ellas la ley de Ohm, perdón, donde hablamos de potencia, resistencia y corriente. Ya se los explico en el video siguiente, en el que le voy a grabar y se los voy a enviar. Corriente, vamos a hablar un poquito de la relación que existe entre esos tres componentes. Vamos a empezar ya a calcular los circuitos eléctricos y sus
y sus componentes. Ya vienen unos ejercicios. Esa es la tarea. Y hasta ahí les voy a dejar el video siguiente. ¿Queda claro? Les voy a enviar este video de esta clase y les voy a enviar el video de la otra clase. Entonces, la asistencia ahorita la voy a tomar enseguida. O no tarden porque nada más voy a tener un lapso de media hora para tomarle su asistencia. Y van a realizar